Pensemos un momento en esto. Hay una fuerza invisible que le da forma a casi todo lo que hacemos. Bueno, esa fuerza es el derecho. Y hoy justamente vamos a desentrañar cómo es que nos acompaña literalmente desde que nacemos hasta el final. Hay una frase que lo resume perfectamente. Da la impresión que el derecho está en todas partes. Y es que la verdad es así. Piénsenlo, el derecho tiene como dos caras, ¿no? Por un lado nos dice qué podemos hacer y por otro, qué pasa si no lo cumplimos. Es en el fondo el sistema que regula nuestra vida en sociedad, nos guste o no. Y para que esto no suene tan abstracto, para entender de verdad cómo es que está en todos lados, nada mejor que una historia. Así que les presento a Martín. Vamos a seguir su vida y ver cómo el derecho estuvo ahí, en cada paso que dio. A ver, miren el viaje de Martín. Es increíble. Desde el momento en que lo inscriben al nacer, el derecho ya está presente. ¿Que compuso canciones en su juventud? Bueno, pues sin siquiera saberlo, estaba creando propiedad intelectual. Su primer contrato de trabajo, ¡pum!, lo metió de lleno en el derecho laboral. Después formó una familia, compró una casa, y ahí tenemos el derecho de familia y el derecho contractual. Viajes de trabajo, seguros de salud, hasta su herencia al final de su vida. Cada uno de estos momentos, que nos parecen tan personales, tan nuestros, estaban enmarcados por un tipo de derecho específico. Su vida entera, sin que él probablemente se diera cuenta, fue un diálogo constante con la ley. Ok, la historia de Martín es nuestro punto de partida. A partir de aquí, vamos a profundizar un poco más. Primero, ¿qué es el derecho realmente? Luego veremos sus tres valores fundamentales. Después, ¿cómo se organiza todo esto en una especie de pirámide de reglas? Y para cerrar, la pregunta del millón, la justicia. Listo, ya vimos el derecho en acción con la vida de Martín. Ahora pasemos del ejemplo práctico a la pregunta más teórica. ¿Qué es exactamente el derecho? Porque, ojo, puede significar varias cosas. La forma más, digamos, directa de verlo es esta. El derecho es como el gran manual de instrucciones de una sociedad. Es ese conjunto de normas, desde la Constitución, que es la más importante, hasta la regla más chiquita, que nos dice cómo debemos comportarnos para poder convivir. Pero claro, la palabra derecho también es algo que tenemos, no solo algo que nos regula. Cuando uno dice, tengo derecho a esto o tengo derecho a lo otro, estamos hablando de un poder personal, de una facultad que la propia ley nos reconoce. Es, digamos, el derecho visto desde el individuo. Y también podemos hablar del derecho como hablamos de la biología o de la historia. Es una ciencia social para ser exactos. Un campo de estudio que se dedica a desentrañar el porqué y el cómo de las leyes. Básicamente es el estudio académico de ese gran manual de instrucciones del que hablábamos antes. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Porque el derecho no es solo un conjunto de reglas frías y ya. Es la búsqueda de un ideal. Y ese ideal es la justicia. Es la herramienta que tenemos como sociedad para, al menos intentar, construir un mundo más justo. Que si lo logra siempre, bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo juntamos estas cuatro ideas que parecen distintas? Hay algo llamado la teoría tridimensional que nos da la respuesta. Imaginen el derecho como un objeto con tres caras que no se pueden separar. Una cara es la sociológica, regula la vida en sociedad. Otra es la normativa, es el conjunto de reglas formales. Y la tercera es la axiológica, busca valores como la justicia. Si le falta una de estas tres, no estamos hablando de derecho en su sentido más completo. Ok, si el derecho busca valores, ¿cuáles son los más importantes? Porque todo sistema jurídico se construye básicamente sobre tres pilares. Vamos a explorarlos ahora. El primero, la libertad. Y no como una idea poética o abstracta, sino como algo súper real. La capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Lo que hace el derecho es justamente tomar esa idea y convertirla en algo tangible, en derechos concretos que podemos exigir. Y todo esto protegido por la ley más importante de todas, que es la Constitución. El segundo pilar, la igualdad. Y mucho ojo aquí porque esto es clave. No significa que todos seamos idénticos o que debamos serlo. Significa que, ante la ley, todos somos iguales. La ley, en teoría, no debería hacer distinciones por quiénes somos, de dónde venimos o en qué creemos. Es la promesa de un trato justo para todos, sin prejuicios. Y el tercero, la seguridad jurídica. A ver, imaginen un partido de fútbol, donde el árbitro cambia las reglas a mitad del juego. Sería un caos total, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que la seguridad jurídica evita. Nos da la certeza de que las reglas del juego social son claras, son estables y son predecibles.
Esto implica que podemos conocer la ley, que los jueces van a decidir de forma más o menos consistente y que el Poder Judicial es independiente. Sin esto, es imposible confiar en el sistema. Bien, ya tenemos claro qué es el derecho y cuáles son sus valores. Pero, ¿de dónde salen todas estas normas y cómo se organizan? Ahora vamos a ver la estructura interna del sistema. Y aquí nos topamos con un debate de siglos. Una pregunta que parece simple pero no lo es. ¿El derecho se descubre o se inventa? Por un lado, el isnaturalismo diría que se descubre, que hay principios universales de justicia, piensen en los derechos humanos, que están por encima de cualquier ley humana. Por otro lado, el positivismo diría que no, que el derecho se inventa. O sea, que una ley es válida no por ser justa, sino porque fue creada por quien debía crearla y siguiendo los pasos correctos. Ahora, para organizar todo este mar de reglas, el jurista Hans Kelsen nos dio una imagen que es perfecta, una pirámide. Es muy fácil de entender. En la punta, en lo más alto e intocable, está la Constitución. Es la norma suprema. Un escalón más abajo están las leyes que aprueba el Congreso. Y en la base, que es mucho más ancha, están todos los reglamentos y decretos más pequeños. La regla de oro es súper simple. Nada de lo que está abajo puede contradecir a lo que está más arriba. Y punto. Bueno, hemos recorrido un buen trecho. Vimos el qué, el por qué y el cómo del derecho. Pero ahora llegamos al propósito final, a la pregunta que en el fondo lo define todo. ¿Cuál es su verdadera relación con la justicia? Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. Después de todo este sistema, de todas estas reglas, pirámides y valores, ¿qué forma tiene la justicia en el mundo real? ¿Se parece a ese ideal del que hablamos o en la práctica es algo muy diferente? Generalmente, se nos presentan dos visiones muy distintas. Por un lado, tenemos el símbolo clásico que todos conocemos, la Dama de la Justicia, con su balanza equilibrada, imparcial, el ideal, ¿no? Pero por otro lado, hay una crítica mucho más dura, una imagen de una justicia pesada, lenta, que parece que aplasta a la gente en vez de ayudarla. La realidad para muchos. Y aquí la pregunta es para reflexionar. ¿Cuál de estas dos imágenes se parece más al mundo que vemos todos los días? Y para terminar, les dejo un último desafío para la mente. Es el famoso dilema del tranvía. Imaginen esto. Un tren sin control va a atropellar a 5 personas. Pero hay 3 opciones. 1, no hacer nada y mueren los 5. 2, jalar una palanca que desvía el tren, pero en la otra vía está un ser querido y moriría. O 3, empujar a un extraño corpulento a las vías para detener el tren, salvando a los 5 pero matándolo a él. ¿Qué es lo justo? No hay una respuesta fácil, y esa es la idea, porque es precisamente en esa dificultad, en esa duda, donde vive el verdadero reto de la justicia y del derecho. Con esa reflexión lo dejamos por hoy.